Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este día y por este tiempo que nos da para oír su palabra. ¿Han escuchado ustedes a alguien que se le conoció como el hombre martillo? El hombre martillo no es un superhéroe, sino el hombre martillo fue uno de los criminales que en nuestro país ha recibido la mayor sentencia. Este hombre recibió una sentencia de 60 años reales debido a que con sevicia y con un martillo mató a su expareja y a los familiares de ella en la casa donde ellos vivían. Este hombre, llamado Alfair Sabogal Moreno, cometió este crimen en el 2014 y hasta mayo de este año murió, habiendo cumplido apenas 8 años de prisión y faltándole todavía 52 años en cumplirse. Es evidente, hermanos, que hay crímenes que son peores que otros crímenes. ¿Y cómo sabemos esto? Por la sentencia que se le dan a unos crímenes y a otros crímenes. Unos pueden tener una sentencia baja y otros pueden tener una sentencia alta. En este pasaje, hermanos, que leímos hace un momento, encontramos el agravante que hace que Dios traiga su mayor castigo y su mayor sentencia contra un pecador. ¿Cuál es ese agravante que hace que un ser humano sea merecedor del mayor castigo y de la mayor sentencia de parte de Dios? Ese delito es un rechazo consciente y continuo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que oye el Evangelio vez tras vez y no se arrepiente, Dios le va a dar un mayor castigo. Y esa es, hermanos, la enseñanza de este pasaje. Y eso es lo que quiero en esta mañana compartir a ustedes. Que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que no se arrepienten tras recibir una cuantiosa luz del Evangelio, debe ser reprochado y será castigado terriblemente. Quiero que analicemos este pasaje en 3 partes principales y la primera parte, hermanos, aparece en el versículo 20. Quiero que leamos una vez más el verso 20 y veamos allí la sinopsis que se nos hace de esta enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. El verso 20 dice: entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, y 2 puntos, y luego dice todo lo que va a decir. El versículo 20, hermanos, es una sinopsis que Mateo registra acerca de lo que Jesús va a realizar contra unas ciudades en particular. Así que veamos algunos detalles, algunas particularidades del versículo 20. Lo primero que notamos en el versículo 20 es la acción que el Señor Jesucristo realiza. Dice el verso 20 que Jesús comenzó a reconvenir. Esta palabra, reconvenir, cuando yo la había leído antes sin estudiar su significado, pensaba que era algo así como decirle a alguien: ven, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, tranquilo. Yo pensaba
que reconvenir significaba eso, animar a alguien con mucha amabilidad, con mucho amor. Pero después de haber estudiado el significado en español y también la palabra que se usa en griego, me di cuenta que es una palabra terrible, es una palabra violenta, es una palabra poderosa que el Señor Jesucristo usa aquí. La palabra reconvenir significa reprochar, significa censurar o significa hacer a alguien muy avergonzado, avergonzar a alguien. Esta palabra, por ejemplo, se utiliza cuando los discípulos, después de la resurrección, han estado un poco incrédulos y Cristo se les aparece y les reprocha la incredulidad. Les dice, ustedes no deberían ser tan incrédulos. Es una palabra fuerte de amonestación y de exhortación. Así que esta palabra, hermanos, nos da la nota, nos da el acorde del resto del pasaje. Por lo tanto, este pasaje, hermanos, es un reproche, una censura para unas ciudades que no se habían arrepentido. Y por eso es que el título de este sermón es un reproche contra los impenitentes, porque eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a hacer en este pasaje. Va a reprochar y a censurar a todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio, siguen todavía por su propio camino. Pero el verso 20 también nos aporta más información. Dice que el Señor comenzó a reconvenir. Es decir, que aquí es la primera vez que en el ministerio de Jesucristo Él empieza a utilizar este método de exhortación y de enseñanza que es el reproche. ¿Cuándo el Señor comenzó a hacer este reproche? En Mateo capítulo 11, por lo menos el Señor Jesucristo ya ha hecho un ministerio de un año en el que ha sido muy diligente en enseñar, en hacer milagros. Y en este primer año, que podríamos decir que es el año 27 después de Cristo, el Señor ha trabajado principalmente en una de las regiones más conocidas de Israel, que se llama Galilea. Allí en Galilea hay varias ciudades y es a 3 de esas ciudades a las que el Señor va a empezar a reprochar fuertemente. Así que, ¿sobre quién el Señor arroja estos reproches? Los versículos del 21 al 24 nos van a mencionar 3 ciudades de la región de Galilea. Región de Galilea que queda al lado del mar de Galilea en el norte de Israel. Miren el versículo 21, se mencionan las ciudades galileas de Corazín y Betsaida. Y en el verso 23 se menciona la ciudad de Capernaum. Así que el Señor Jesucristo tiene unos objetos particulares a los cuales lanzar este reproche. No escogió otras ciudades, sino escogió en particular a estas ciudades que se mencionan en este pasaje. Ahora, el versículo 20 nos da otra información. Nos dice que en esas ciudades era donde Cristo había hecho, note, muchos, ¿de qué? De sus milagros. Entonces, note que estas ciudades habían recibido una gran cantidad de revelación del Evangelio por medio de estos milagros que el Señor Jesucristo había hecho allí. Cristo había hecho más milagros en algunos lugares, había enseñado más en otros lugares y en otros no tanto. Así que este reproche va dirigido a aquellas personas que han recibido más del Evangelio, que han recibido más milagros que en otras ciudades. Estos milagros, hermanos, habían sido una era
profetizada en el Antiguo Testamento. Cuando el Mesías hiciera su aparición, iba a ocurrir una gran manifestación de milagros para que estos milagros pudieran avalar el mensaje que Cristo traía, pero también que lo avalaran a Él como el mensajero enviado de parte de Dios. Así que los milagros no era solamente para que las personas dijeran, ¡wow! ¡Qué milagros tan impresionantes!, sino que los milagros tenían el propósito de acompañar y garantizar la predicación del que estaba haciendo esos milagros. ¿Cómo entender estos milagros que se mencionan aquí en el versículo 20? Estos milagros, hermanos, son, como una versión lo traduce, hechos poderosos de Cristo. Los milagros son los hechos poderosos de Cristo. Estos milagros son estos privilegios espirituales que Dios había concedido a estas ciudades por medio de Jesucristo. Estos milagros son una luz cuantiosa e intensa del Evangelio que había llegado a estas ciudades con la aparición del Señor Jesucristo. Es interesante notar cómo Cristo fue soberano en determinar en dónde hacía sus milagros y en dónde no los hacía, a quién le predicaba y a quién no le predicaba. Él es soberano y Él escogió que estas 3 ciudades serían ciudades donde Él manifestaría plenamente la luz del Evangelio. Pero entonces podemos extraer algo más del versículo 20, y es, ¿por qué les hace este reproche? ¿Por qué a estas ciudades y por qué no a otras? Porque, hermanos, el propósito de los milagros que Cristo hizo no era que las personas dijeran, ¡wow! El propósito de los milagros era que fueran guiados al arrepentimiento, a que creyeran que Cristo era el Mesías, que había traído la verdad plena de Dios y que se arrepintieran de todos sus pecados. Pero estas ciudades no se arrepintieron. Así que Cristo les reprocha, les censura, los hace sentir en vergüenza por ser impenitentes ante tal manifestación portentosa del Evangelio que Él mismo había hecho. En los versículos 16 al 19, hermanos, unos versículos antes en el contexto, encontramos que hay algún tipo de reproche también que Cristo hace. Déjenme leerlo y noten lo que dice allí. Dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo está diciendo, en estas ciudades hicimos de todo con Juan. Tocamos música para que ustedes bailaran, endechamos para que ustedes lloraran, y no respondieron adecuadamente al mensaje que se les estaba predicando. Tal actitud de impenitencia, de no arrepentirse, es lo más reprochable, y según el pasaje, hermanos, es lo que gana la mayor sentencia de parte de Dios para con la humanidad. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los detalles de este reproche? Bueno, eso es lo segundo que vamos a considerar. Acabamos de ver la sinopsis del pasaje en el versículo 20, pero ahora veamos los detalles del reproche a partir de los versículos 21 al 24. Aquí tenemos en los detalles de este reproche que Cristo hace 2 grandes secciones. La primera
aparece en los versículos 21 y 22, nótenla allí, y la segunda aparece en los versículos 23 y 24. El primer reproche es contra las ciudades de Corazín y Betsaida. Pero este reproche, hermanos, es un reproche profético. Es decir, el reproche que aparece en el verso 21 y luego en el verso 23 es un reproche que tiene un estilo profético. Cristo, en este pasaje, hermanos, y en su ministerio durante los 3 años aquí en la tierra, funcionó principalmente como profeta. En su sacrificio como sacerdote y en este tiempo como rey. Pero en sus 3 años de ministerio, principalmente, él actuó en su oficio de profeta. Y este pasaje, hermanos, es un pasaje que muestra claramente al Señor Jesucristo actuando en sus funciones de profeta. Las palabras que el Señor Jesucristo utiliza en el versículo 21 nos dejan ver que Él utiliza la manera típica en las que los profetas del Antiguo Testamento sentenciaban y reprochaban a Israel en el Antiguo Testamento. Miren la forma como Cristo les reprocha. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esa expresión o interjección ay de ti, es una expresión típica que usted va a encontrar en Isaías, en Jeremías y en muchos libros de los profetas. Y esta pequeña interjección es la manera como se le dice a alguien, pobre de ti, no sabes lo que te espera. Pobre de ti, no sabes lo que te espera. Un castigo terrible está a punto de aterrizar sobre tu cabeza. Así que esta forma de lanzar este reproche es muy fuerte. Cristo aquí no está siendo amigable con estas ciudades, porque estas ciudades ya han recibido luz, han recibido información. Así que Cristo aquí se presenta como un profeta que está denunciando juicio. No está anunciando salvación, porque eso ya lo hizo en el primer año. Pero si alguien no se arrepiente después del primer año, es necesario que se le denuncie como reo de juicio. Ay de aquel es lo que está diciendo nuestro Señor. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo utiliza estos ayes? ¿Por qué lo hace en este pasaje y contra estas ciudades? El versículo 21 nos lo dice. Dice, porque si en Tiro y Sidón, miren el pasaje conmigo, hermanos, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Así que la razón está clara. La razón es que ellos, al haber recibido una cuantiosa luz del Evangelio, ya deberían haberse arrepentido. Y como no se han arrepentido, hay una denuncia de un castigo mayor. Así que Cristo los denuncia porque ellos han sido impenitentes ante los milagros y ante la predicación de Cristo en esos lugares. Pero note que el versículo entonces, para mostrar lo malo de esa impenitencia, les compara con 2 ciudades antiguas. ¿Cuáles son esas ciudades con las que Cristo compara a Corazín y a Betsaida? Tiro y Sidón. Tenemos que entender ahora quiénes son y quiénes eran estas ciudades de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades de la costa del mar Mediterráneo ahí en Israel. Eran ciudades costeras que trabajaban con el comercio marítimo y eran ciudades en la región de Fenicia que estaba habitada por gentiles
Y hermanos, eran ciudades muy perversas. Eran ciudades que adoraban a Baal, eran ciudades que habían traicionado a sus vecinos los israelitas, eran ciudades que habían vendido como esclavos a muchos de sus compatriotas los israelitas. Estas ciudades eran sumamente perversas. Y entonces Dios, en el Antiguo Testamento, ante esa perversión, lo que hizo fue que a través de varios profetas denunció a estas ciudades y les profetizó un castigo. Vamos un momento, hermanos, a Ezequiel. Es uno de los pasajes donde se condena a las ciudades de Tiro y de Sidón. Ezequiel capítulo 26. Vamos a leer el verso 3 y 4, hermanos. Y miren la denuncia que hace Ezequiel contra la ciudad de Tiro en el Antiguo Testamento. Dice, verso 3, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y miren esta parte. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ellas hasta su polvo, y las dejaré como una peña lisa. Hermanos, es impresionante, impresionante la manera como esta profecía se cumplió. Años después vino el rey de Babilonia y destruyó una parte de Tiro y de Sidón. Pero ahí no se cumplió totalmente la profecía. En el año 332, bajo el dominio del imperio griego por Alejandro Magno, ustedes recordarán, Alejandro Magno quería conquistar rápidamente todo el mundo conocido a su corta edad, y cuando se encontró con estas ciudades de Tiro y Sidón, se dio cuenta que eran ciudades que eran muy fortificadas y que era muy difícil poder vencerlas. Una parte de Tiro, hermanos, estaba ubicada en la tierra, pero otra parte de Tiro estaba ubicada en una isla, a un par de kilómetros tal vez del territorio de Tiro. Así que había un islote donde habían construido unos grandes muros para defender la ciudad, pero también había un Tiro que estaba situado en la región de Fenicia. Bueno, pues Alejandro Magno llegó en el año 332, destruyó la ciudad de Tiro que quedaba en la tierra de Fenicia, y él dijo, ¿cómo voy a hacer para destruir el islote ese? ¿Cómo voy a hacer? Porque tengo que destruirlo también. Así que lo que él hizo fue lo que dice el pasaje. Derribó la ciudad que quedaba en Fenicia y con los trozos, con los pedazos de ladrillo que habían de esa ciudad, construyó un puente, tirando todos esos restos al mar para poder llegar hasta el islote de Tiro, y finalmente destruyó y mató a más de 8,000 personas en esa campaña. La ciudad de Tiro, que quedaba en Fenicia, quedó como una peña lisa, porque todo se destruyó. Y eso por la perversidad de Tiro y Sidón. Cuando uno ve el castigo, uno ve la magnitud del pecado que se cometió. Pero ¿por qué, hermanos, es importante saber esto? Por lo que Cristo dice en Mateo. Hermanos, si en Tiro y Sidón, que fue una ciudad tan perversa, Cristo hubiera venido a predicarles el Evangelio, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Si Cristo hubiera venido y hubiera hecho los milagros que hizo en Corazín y Betsaida, en Tiro y Sidón, esa gente hubiera caído rendida rápido a los pies del Señor y el juicio no hubiera llegado. Pero vamos al pasaje de Mateo, hermanos, y notemos otra vez las palabras de Cristo allí.
Estamos en el versículo 21. Note cómo dice, si se hubieran hecho los milagros, se hubieran arrepentido. Hermanos, ¿cuáles fueron los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida? Aunque las escrituras no nos dejan ver mucho, hermanos, lo que Cristo hizo en estos lugares, sí sabemos, por ejemplo, que Corazín y Betsaida fueron las primeras ciudades que Cristo empezó a visitar. De estas ciudades fue de donde Cristo llamó a Felipe y fue donde manifestó algunos de sus hechos poderosos. La gracia, la revelación plena del Evangelio en el nuevo pacto había llegado para las ciudades de Corazín y Betsaida, pero ellos fueron tan impenitentes y tan perversos que no se quisieron arrepentir. Y si esos milagros se les hubieran dado a otras ciudades, esas ciudades sí se hubieran arrepentido. Con esto el Señor deja ver la perversidad y la maldad de Corazín y Betsaida, hermanos, pero también nos enseña a nosotros la perversidad de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel niño, de aquella niña, que escuchando el Evangelio de Jesucristo, no se arrepiente. Es una perversión de las peores para el Señor, que alguien escuche el Evangelio y no se arrepienta. Merece un castigo mayor que Tiro y que Sidón. Miren el versículo 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Noten, hermanos, que para el Señor hay unos grados de castigo y hay unos grados de pecado. Hay pecados peores que otros y hay castigos peores que otros. Pero lo que estamos entendiendo aquí es que el peor delito, el peor pecado que se comete es recibir el Evangelio y rechazarlo por completo. Eso es peor que no haberlo escuchado nunca. Eso es peor, es mejor que no lo hubiera escuchado. Porque si ahora, habiéndolo escuchado, no se arrepiente, en el día del juicio final, dice Cristo, serán castigados más duramente. Hermanos, no me pregunten cómo es que el castigo en el infierno va a ser mayor para unos que para otros. Yo no sé eso. Eso lo sabe la justicia del Señor. Pero este pasaje lo expone. Este pasaje dice que hay grados de castigo para diferentes pecados que los seres humanos cometemos. Pero ¿cuándo será este castigo? Hermanos, este castigo no es aquí en la tierra. No. Porque hay personas que rechazan el Evangelio y les va bien, aún rechazando el Evangelio. Así que este castigo no será aquí en la tierra. Ese castigo, ¿cuándo será? Según el versículo 22. El día del juicio. Allí el Señor castigará más duramente a aquellos que han cometido peores delitos. Así que, hermanos, no podemos dejar de decir que aquellos entre nosotros que han recibido el Evangelio, aquellos de nosotros que han recibido un entendimiento del Evangelio, pero que viven como incrédulos, en el día del juicio serán llamados a cuenta y el Señor les va a reprochar fuertemente por el privilegio que les dio y por no haberlo sabido llevar. Así que, hermanos, temamos ante estas palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva al segundo detalle de nuestro pasaje, y es el versículo 23 y el versículo 24. Allí el Señor Jesucristo va a hacer un segundo reproche. ¿A cuál ciudad? A la ciudad de Galilea que se llamaba Capernaum. ¿Cuál es la forma como Cristo, como profeta, reprocha a esta ciudad? Dice Cristo, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
Y esas palabras que el Señor Jesucristo usa aquí, parece que son tomadas de Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14 hay una declaración parecida y algunas traducciones, como la versión de las Américas o la TLA, traducen este versículo de la siguiente manera. Escuche muy bien. Dice: ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Pues hasta el Hades descenderás. Otra versión dice: ¿y ustedes, habitantes de Capernaum, que creen que ya están en el cielo? Déjenme decirles que van a ser enviadas a lo más profundo del infierno. Eso es la TLA. Así que, hermanos, Capernaum está siendo sentenciada porque cree que es salva, cree que va para el cielo, pero Cristo le dice: no vas para lo alto, vas para lo más profundo del infierno. Pero, ¿por qué el Señor hace este reproche tan fuerte? Lo va a explicar en el mismo versículo 23. Dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, ¿cuáles fueron los milagros que se hicieron en Capernaum? Como ustedes habrán escuchado, Capernaum fue la ciudad en la que Cristo hizo su habitación, fue como su centro de mando para el ministerio durante el primer año. Capernaum fue donde Cristo sanó al paralítico, donde sanó a la suegra de Pedro. En las cercanías de Capernaum Él enseñó el sermón del monte. Así que Capernaum tuvo una cuantiosa luz del Evangelio. En Capernaum se manifestó el poder de Cristo de una manera que en otras ciudades durante esos 3 años no se había manifestado. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, hermanos, sobre Capernaum. Mateo capítulo 4, vamos a leer, hermanos, desde el verso 13. Nos va a hablar de Capernaum como una ciudad de la que se había profetizado, como la tierra de Zabulón y de Neftalí. Miren verso 14. Bueno, desde el 13 dice: y dejando a Nazaret, vino Cristo y habitó ¿dónde? Mire, ahí vivió Cristo, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Miren lo que dice de ella: el pueblo asentado en tinieblas vio luz, gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué hizo Cristo? Verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, una gran luz alumbró a Capernaum. Cristo, el Dios eterno, vivió en esta insignificante ciudad. Hizo milagros y hechos poderosos. Pero ¿qué hizo Capernaum? No se arrepintieron. Y entonces, para resaltar la maldad de Capernaum, lo que hace el Señor Jesucristo es compararla con una de las peores ciudades. Una de las peores ciudades de la historia humana. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad de Sodoma, también Gomorra. Recordemos cómo era esta ciudad de Sodoma. Las escrituras nos enseñan que Sodoma era una ciudad donde reinaba la inmoralidad sexual, el homosexualismo o la sodomía, desde niños hasta viejos. Y en esta ciudad había soberbia, dice Ezequiel, había abundancia de ociosidad
y no se ayudaba al afligido. Judas nos dice que estas ciudades fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. ¿Y cuál fue el castigo contra Sodoma, hermanos? Un castigo nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Fuego y azufre directamente de Dios. Descendió del cielo y consumió a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios había utilizado ejércitos, Dios ha utilizado pestilencias, Dios ha utilizado hambrunas. Pero para que Dios, hermanos, use fuego del cielo con azufre, ¿cuán grande tiene que ser la maldad de una ciudad? Ahí se ve otra vez, hermanos, que de acuerdo al castigo se sabe lo malo y lo grave que ha sido el pecado. El pecado de Sodoma fue grave, muy grave, pero no tan grave como fue el pecado de Capernaum. ¿Podemos percibir eso, hermanos? Capernaum es más pecadora que Sodoma. Capernaum es más pecadora que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no se recibió la luz del Evangelio. Si Cristo hubiera venido a Sodoma a vivir allí y hubiera hecho sus milagros y sus enseñanzas, dice el versículo, Sodoma hubiera permanecido hasta hoy, cuando se escribió el Evangelio. Pero esos milagros no se hicieron allí, no se les dio esta luz que se le había dado a Capernaum. Así que entre más privilegios espirituales se les da a los seres humanos, más duramente se les demandará y se les castigará si no se arrepienten. Así que Cristo pronuncia una sentencia mayor contra Capernaum. Versículo 24, Mateo 11, 24. Dice Cristo, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así que, hermanos, yo entiendo que todos somos pecadores, pero este pasaje nos está enseñando que hay unos que son más pecadores, y no son los borrachos solamente, o los adúlteros, o los fornicarios, sino que los más pecadores son a los que se les predica el Evangelio y no se arrepienten. Esos son los más pecadores. Hermanos, todos tenemos familiares, todos tenemos amigos cercanos a los que apreciamos y amamos mucho, a los que se les ha predicado el Evangelio. Nosotros vivimos entre ellos, somos luz para ellos, pero ellos tal vez no se han arrepentido. Hermanos, ellos serán juzgados más duramente por el Señor. Nosotros debemos seguir siendo luz para ellos, debemos seguirles predicando el Evangelio y rogar de verdad para que el Señor les pueda librar de ese castigo mayor en el que están ahora por haber escuchado el Evangelio. Si alguien escucha el nombre de Cristo, ya es más responsable. Si alguien escucha algo del Evangelio, es más responsable que cualquier otro hombre que no ha escuchado sobre Cristo. Pero también, hermanos, de este pasaje hay unas lecciones que se derivan. Ya vimos la sinopsis del pasaje, ya vimos los detalles de este pasaje, pero hay grandes lecciones para nosotros hoy que se derivan de este pasaje. Déjeme ir por lo menos por 3 lecciones de este pasaje. La primera lección que este pasaje nos enseña es la razón por la que se condenan los seres humanos. De aquí aprendemos eso, lo podemos ver por implicación y lo podemos entender a la luz de toda la Biblia. Aquí se nos enseña por qué se condenan los hombres. Hermanos, primero, ¿por qué se condenan los hombres? Se condenan porque son pecadores. Esa es la primera razón, porque somos
descendientes de Adán y hemos infringido la ley de Dios. Así nunca hayamos escuchado el Evangelio. Solamente con eso ya somos culpables del castigo de Dios y por eso viene la condenación eterna a los hombres. Sin embargo, hermanos, los hombres también se condenan y agravan su condenación cuando escuchan el Evangelio y no se arrepienten. Acompáñenme en un pasaje que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y leerá usted allí las palabras de juicio que hay reservadas para los que no se arrepienten en el Evangelio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Está hablando del día del juicio final, de la venida de Cristo. Y mire lo que dice el verso 8. Dice, en llama de fuego, para dar retribución, segunda Tesalonicenses 1, 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pero mire también, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le pasará a aquellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que aquellos que oyen el Evangelio, que reciben buena luz del Evangelio, pero no cambian su vida y no se rinden ante el Salvador, serán duramente castigados en el día del juicio final. Pero hay hombres que agravan todavía más su pecado. Hay personas que agravan más todavía su pecado. Y son aquellos hombres que creen al Evangelio, que viven por un tiempo en el Evangelio, pero después ¿qué hacen? Niegan el Evangelio con sus vidas y con sus palabras. Mire lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21, hablando de maestros que habían creído el Evangelio, pero que ahora se habían echado para atrás. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 20, hermanos, leamos estas palabras. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos, su primer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, porque mejor, mire, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nunca fueron salvos, pero aceptaron el Evangelio, se arrepintieron superficialmente, pero después ¿qué pasó? Se echaron para atrás y Pedro dice, mejor les hubiera sido que no hubieran conocido el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un mayor castigo. Pero miren el versículo 3 del mismo capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay personas que todavía agravan más su pecado. Y son aquellos que usan el Evangelio para engañar. Eso es peor todavía. Pedro dice, esos ya tienen ganada la condenación. O sea, Pedro lo dice, ellos ya se van a ir para el infierno. Así que la condenación para este tipo de personas es segura. Así que estas palabras, hermanos, a todos nos llenan de temor ante nuestro Señor justo. Y por eso, todos aquellos que están aquí, que se identifican como creyentes, o todos aquellos que están aquí, que saben que no son creyentes, les llamamos en esta mañana a que se arrepientan. Porque si ustedes han estado en esta iglesia por muchos años, hermanos,
¿van a negar ustedes que Cristo ha traído buena luz a esta iglesia? Ha traído más luz que en muchas otras iglesias. Y si eso es así, ustedes saben que están cometiendo un gran pecado al vivir como viven y al no arrepentirse de sus pecados. Yo me pregunté en esta enseñanza, ¿quiénes de los de mi congregación, quiénes de la iglesia IBAC pueden ser aquellos que estén sujetos al mayor castigo? ¿Quiénes? Y lo que reflexioné, en primer lugar, es que los hijos de los creyentes son los que, si no se arrepienten, van a tener un mayor castigo. Así que a todos los hijos, a todos los niños que están aquí, que han recibido de parte de sus padres el Evangelio, que los han visto caminar en el Evangelio, deben arrepentirse, deben creer en Jesucristo ahora mismo. De lo contrario, ustedes cargan con mayor responsabilidad. Pero también pensaba, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, ¿quiénes pueden ser los que sean mayormente castigados? Y pensé también en los judíos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2. Y miren que los judíos habían recibido los más grandes privilegios, como lo vimos en el pasaje ahorita. Pero miren lo que ellos hicieron. 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16, un versículo que recordamos el miércoles también. Pero escuche lo que Pablo dice, hermanos, sobre los judíos. Escuche lo que él dice. Porque vosotros, le dice Pablo a los tesalónicos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quiénes? De los judíos. O sea, está diciendo que los judíos persiguieron. Verso 15, mire lo que hicieron los judíos. Número 1, los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Le parece grave ese pecado? Cristo dijo, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que es un grave pecado haber entregado a Cristo, matar a Cristo. Luego dice, mataron a sus propios. ¿Quiénes hicieron eso, hermanos? ¿Al que usted llama hoy el pueblo de Dios? No, ese no puede ser el pueblo de Dios. Pero mire también lo que hicieron. Y a nosotros, los apóstoles, ¿qué? Expulsaron a los apóstoles. Pero mire lo que hicieron todavía más. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que ellos se salven. Miren qué pecado tan terrible. Ni siquiera permiten que el evangelio sea predicado, porque allá en Israel, si alguien va a predicar el evangelio, ¿qué hacen los judíos hoy? Lo persiguen y no le permiten que predique acerca de Jesucristo. Ese no es el pueblo de Dios, hermanos. Pero mire cómo termina el apóstol Pablo. Así colman, mire, mayor castigo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ¿qué? La ira, ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Un mayor castigo para los judíos también. Pero hermanos, todo hombre ha recibido luz del evangelio de alguna u otra manera. Mire lo que dice Romanos 2:5. Vamos allí y consideremos también esta gran verdad. Romanos capítulo 2, verso 5. Verso 4, perdón, y 5. Dice, o menosprecias, y aquí Pablo le está hablando tanto a judíos como gentiles, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, mire, guardas como un tesoro
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto se lo dice a todos. Hermanos, Cristo le ha dado luz a todos los hombres de este mundo para que se arrepientan y crean, y si no se arrepienten, están atesorando ira y juicio para el día final. Pero también, hermanos, es preciso recordar una segunda lección. Esa es la primera lección. Aprendemos acerca de las causas del pecado, de la condenación. Pero una segunda lección que aprendemos del pasaje que estudiamos en Mateo es que estamos en una era, en una época de grandes privilegios espirituales. La palabra del Señor dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, la era en que nosotros vivimos es una era en la que el reino de Dios se ha manifestado en gran poder, en el que el evangelio se ha manifestado plenamente. En todo hay cosas mayores al Antiguo Testamento. Vivimos en una era privilegiada, hermanos. En esta era nos trajeron el evangelio y nos engendraron en la salvación. Cristo fue soberano, hermanos, en habernos predicado el evangelio por medio del que nos predicó el evangelio. Pero somos privilegiados porque el Espíritu Santo obró también en nuestro corazón y nos dio vida para que viviéramos en él. Así que somos privilegiados, hermanos, por la era en la que vivimos. Pero una tercera lección, y es la más importante, hermanos, es lo que este pasaje nos presenta acerca de Jesucristo. Jesucristo es el profeta, según este pasaje que vimos en Mateo. El libro de Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 18, había profetizado que un gran profeta, más grande que Moisés, se levantaría un día y que a ese profeta había que oírlo. Y si alguien no oía a ese profeta, dice la profecía, su alma sería desarraigada. Pues los apóstoles en Hechos 3 entendieron que este profeta era no Juan el Bautista, sino que este profeta era el Señor Jesucristo. Él, hermanos, es el gran profeta que hoy debe ser oído por cada uno de nosotros, porque Él trae las palabras de vida eterna. Cristo vino a traer la revelación plena de la salvación para los pecadores. Ese es su oficio como profeta, venir a mostrar cómo es que los pecadores podemos ser salvos por medio de su muerte, su resurrección, por medio de la fe en Él. Ese es el oficio de Él como profeta, y este pasaje presenta la faceta de Cristo en la cual Él ya ha predicado, pero ahora está denunciando a aquellos que no se arrepienten. Hermanos, visitantes, conocidos que estén aquí en esta mañana, si ustedes no oyen a Cristo y si no hacen lo que Él les está diciendo, ustedes serán desarraigados y serán enviados a los tormentos eternos. Así que crean al profeta. Él es el único profeta autorizado por Dios para enseñarnos el gran camino de salvación. Así que, hermanos, como conclusión, en esta mañana hemos visto que aquel que no se arrepiente tras recibir una cuantiosa luz del evangelio será reprochado y obtendrá un mayor castigo. Vimos la sinopsis del pasaje, los detalles del pasaje y las lecciones de este pasaje. Pero déjenme terminar leyendo, hermanos, Lucas 12:48. Vamos allí, leamos este pasaje y terminamos. Lucas 12:48.
Y mientras lo leemos, piense, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? Mire el verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes, muchos azotes. Pregúntese, ¿será usted ese? ¿Será usted ese que conociendo la voluntad del Señor no hizo lo que tenía que hacer? Si es impenitente, recibirá usted y yo muchos azotes. Pero miren el verso 48, más el que sin conocerla, la voluntad, hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado? Poco, también es un problema, pero será azotado poco. Y termina diciendo el Señor, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, a esta iglesia, creo yo, se le va a demandar mucho. Así que hermanos, temamos a nuestro Señor. Vamos a orar y damos gracias por su palabra. Padre, con temor nos acercamos a ti, reconociendo que tú eres justo y que pagarás a cada uno conforme a sus obras. Solo pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros y que nos ayudes a hacer tu voluntad y a arrepentirnos de lo que haya que arrepentirnos y a vivir en plena obediencia, porque no queremos, Señor, ser dignos de reproches y de muchos azotes en la eternidad. En Jesucristo te pedimos esto y oramos en su nombre. Amén.